Hola, buenas tardes. En el día de hoy, mi compañera Alejandra Cortés y mi persona, Ginela Blanford, tenemos el gusto de hablarle acerca de la histología del tubo digestivo. Bien, la estructura del tubo digestivo está compuesta por 4 capas: una capa mucosa, una capa submucosa, una capa muscular externa y una capa serosa. A continuación, les hablaré un poco más en general o en específico qué contiene cada una de estas 4 capas. Bien, la mucosa. La mucosa es el revestimiento interior del tubo digestivo y se encuentra en contacto directo con los alimentos. Está integrada por 3 componentes: epitelio, lámina propia y capa muscular de la mucosa. La mucosa dentro del tubo digestivo funciona como protección, absorción y secreción. Como podemos observar en la imagen, en la parte superior se encuentra el epitelio, en la parte media se encuentra la lámina propia y en la parte inferior se encuentra el muscular de la mucosa. La submucosa está compuesta de capas de tejido conectivo denso y regular con fibras nerviosas amielínicas y células ganglionares. También está compuesto por plexos submucosos, vasos linfáticos y nódulos linfáticos. Muscular externa. Contiene 2 capas de músculo liso, una capa interna puesta de forma circular y una capa externa puesta de forma longitudinal. Además, presenta el plexo mientérico de Auerbach entre sus 2 hojas que regula la actividad entre estas 2 capas. Bien, la función de la muscular externa es la peristalsis. ¿Qué es la peristalsis? Es un proceso que produce contracción y relajación. Entonces, como podemos observar en la imagen, en la parte superior de arriba se encuentra la capa submucosa con el tejido conectivo y en la parte media se encuentra la muscular circular y seguidamente la muscular longitudinal. Serosa o adventicia. La adventicia está conformada por un tejido conectivo laso. La serosa aparece cuando el tubo digestivo ingresa al abdomen y la adventicia pasa a ser reemplazada por el peritoneo. La serosa contiene tejido conectivo laso, vasos sanguíneos y linfáticos, abundantes adiposos y mesotelio peritoneal. Como podemos observar en la imagen, la parte más inferior es la capa serosa. A continuación les hablaré acerca del esófago. Bien, es un tubo muscular que conduce los alimentos y líquidos desde la faringe hasta el estómago. Mide 25 centímetros de longitud y está formado por un epitelio cilíndrico simple. Su función es permitir el paso de los alimentos y evitar el reflujo desde el estómago. El esófago como tal, está inervado por el nervio vago, que es el par craneal número 10. El esófago se divide en una porción torácica, abdominal y cervical. También el esófago contiene las 4 capas que mencioné al principio: una capa mucosa, una capa submucosa, una capa muscular y una capa serosa. A continuación les hablaré de cada una de ellas. Bien, la mucosa consiste en un epitelio plano estratificado no queratinizado y puede presentar gránulos queratohialinos que contienen conductos secretores y muscular de la mucosa. En su imagen, a su mano derecha, se encuentra un tipo de muestra que es un plano estratificado no queratinizado. La submucosa, la muscular y la serosa.
Bien, dentro de la submucosa se encuentran las glándulas mucosas y los tejidos linfáticos y consiste en un tejido conectivo. La muscular contiene 3 capas externas, un tercio superior, un tercio inferior y un tercio medio. En el tercio superior se encuentra el músculo estriado, en el tercio medio se encuentran ambos músculos y en el inferior se encuentra el músculo liso. Es decir, que en el tercio medio se une el estrado con el músculo liso. Y bien, y la serosa está compuesta por un tejido conectivo laso y mesotelio. El estómago es una región dilatada del tubo digestivo que se ubica justo debajo del diafragma. Recibe el bolo del alimento macerado desde el esófago. La mezcla y la digestión parcial de los alimentos en el estómago por la acción secreciones gástricas producen una mezcla líquida pulposa denominada quimo. Desde el punto de vista histológico, el estómago se divide en 3 regiones, todo dependiendo del tipo de glándula que posea, iniciando con la región cardial, que está en esta zona, la parte cercana al orificio esofágico que contiene las glándulas cardiales. La región pilórica es la que sigue y es la parte proximal con respecto al esfínter pilórico que contiene las glándulas pilóricas. Y por último, la región fúndica, que es la parte más grande del estómago que está situada entre el cardias y el píloro y contiene las glándulas gástricas o fúndicas. Como lo vemos en la imagen, está una imagen histológica que vemos parte del estómago y parte del esófago, vemos las glándulas cardiales y las glándulas fúndicas. El estómago presenta el mismo modelo estructural general en toda su extensión que consiste en una mucosa, una submucosa, una muscular externa y una serosa. La exploración de la superficie interna del estómago vacío permite descubrir varios pliegues longitudinales denominadas rugaes o arrugas gástricas, debido a que también se observan de manera rugosa, una rugosidad. Estas no modifican la extensión de la superficie total, sino que sirven para adaptar las capas luminales a la expansión y el llenado del estómago. También en las mucosas gástricas se observan lo que son las regiones mamiladas o también llamadas como mamilones, que están formados por surcos o hendiduras poco profundas que se encargan de dividir la mucosa en regiones sobresalientes. Estos surcos acrecientan un poco de extensión de la superficie de la mucosa para la secreción. También otra estructura que se ve son las fositas gástricas o foveales, que son orificios en la superficie de la mucosa. Estas hacen que en las glándulas gástricas desemboquen provenientes de estas. Cada célula posee una gran dilatación apical llena de gránulos de mucinógeno que crean una lámina granular de célula. Por ello, la mucosa gástrica está formada por un epitelio cilíndrico simple, que se encarga de revestir la superficie y las fositas gástricas del estómago. Este epitelio también se le conoce, o las células que componen el epitelio se conocen también como células mucosas superficiales. La dilatación por el cúmulo de gránulos ocupa la mayor parte del volumen de la célula. La secreción mucosa de la célula se describe también como moco visible dado a su aspecto turbio, ya que forma una gruesa capa cubierta viscosa gelificada que se adhiere a la superficie epitelial y la protege contra la abrasión de los componentes más ásperos del quimo. Además, su concentración alta de bicarbonato y potasio protege el epitelio del contenido ácido de los jugos gástricos.
Aparte de ello, también encontramos por la región fúndica, encontramos lo que son las glándulas fúndicas, que estas también son llamadas glándulas gástricas. Estas son encargadas de producir el jugo gástrico del estómago y están presentes en toda la mucosa gástrica, excepto las regiones relativamente pequeñas ocupadas por las glándulas cardiales y pilóricas, de las cuales se hablará más adelante. Las glándulas fúndicas son glándulas tubulares simples, ramificadas, que se adhieren desde el fondo de las fositas gástricas hasta la muscular de la mucosa. Entre la foveola y la glándula que está debajo se encuentra un segmento corto conocido como el istmo, en el que es un sitio que se ubican lo que son las células madres, en el cual estas células se replican y se diferencian. En esta zona se encuentran diferentes tipos de células, empezando con las células de la mucosa del cuello, que estas producen un moco sulfatado líquido distinto al del que secretan las células mucosas situadas más superficialmente en los pliegues. Se concentran en la región del cuello de la glándula fúndica. Son las del color marrón. Las células madres, que son amarillas, se encuentran en la parte superior del cuello y son responsables de la renovación del epitelio tanto de las células superficiales del revestimiento como de todos los tipos de células de las glándulas, que son las células mucosas superficiales, las de color cafecito. Y luego siguen lo que son las células parietales, las de color verde. Producen el ácido clorhídrico y se distinguen claramente de las demás por su voluminoso citoplasma eosinófilo. Tienen una forma más o menos triangular y a veces presentan dos núcleos, no siempre. Se localizan principalmente en la parte del cuello, como vemos en el cuello, aunque también se encuentran en la parte más profunda de la glándula. En esta zona también se encuentran. Y por último, las células principales, que son las de color anaranjado, son más pequeñas y de citoplasma basófilo, ya que su producción de secreción es la pepsina, que se sintetiza en forma de pepsinógeno inactivo. Esta secreción está estimulada por la gastrina, la histamina y la acetilcolina. Sin embargo, son inhibidas por la somatostatina. Su localización en esta parte del estómago es principalmente en la parte inferior de la glándula, como vemos en el fondo. Ahí están las células principales. Y por último, ahora sí, las células endocrinas, que se distribuyen en toda la mucosa gástrica y se diferencian por su morfología y sintetizan diversas hormonas y neurotransmisores. Aquí vemos lo que son el tejido conectivo y las glándulas fúndicas, donde se diferencian las células principales y las células oxínticas, o también denominadas células parietales. Células de las mucosas, células oxínticas, tejido conectivo, y están las glándulas fúndicas. Todas estas son glándulas fúndicas. Más acá encuentra el moco y más glándulas fúndicas. Ok, ahora hablaremos sobre las glándulas que componen el estómago, hablamos principalmente de las glándulas fúndicas. Ahora hablaremos sobre las restantes, que son las glándulas del cardias y la glándula pilórica. Las glándulas del cardias están limitadas en una región estrecha del estómago que rodea el orificio esofágico.
Tiene una unión gastroesofágica y sus células endocrinas producen gastrinas. Están compuestos principalmente por células secretoras de moco, en ocasiones células endocrinas entremezcladas. Las células mucosecretoras son de aspecto semejante al de las células de las glándulas cardíacas. Las glándulas pilóricas están situadas cerca del píloro. Segregan secreción viscosa y áspera, mucus, para lubricar el interior de la cavidad y proteger las paredes del estómago. Estas son similares a las células mucosas superficiales y contribuyen a proteger a la mucosa pilórica. Como vemos aquí, vemos las glándulas cardiales y las fositas gástricas. Y en esta otra imagen vemos lo que está el músculo liso circular y el músculo liso longitudinal, las glándulas pilóricas y más glándulas pilóricas, tejido conectivo laxo y tejido conectivo laxo. Entonces, seguimos hablando acerca de el estómago. Y esta se compone también de una capa que se le llama submucosa gástrica. En esta, como lo vemos, está la mucosa externa y la serosa. Ahora hablaremos de la submucosa. Está compuesto por tejido conjuntivo denso, contiene cantidades variables de tejido adiposo y vasos sanguíneos, así como fibras nerviosas y células ganglionares, y está debajo del moco, de la mucosa. Está compuesta por tejido conjuntivo denso que contiene cantidades variables de tejido adiposo y vasos sanguíneos, así como fibras nerviosas y células ganglionares que componen el plexo submucoso o plexo de Meissner. Este último inerva los vasos de la submucosa y el músculo liso de la muscular de la mucosa. Seguimos hablando de la capa. Esta capa continuaremos con la muscular externa. La muscular externa gástrica tiene 3 capas. Se conforma de 3 capas de músculo liso, interna o obliqua, media o circular y externa o longitudinal. Puede considerarse como el músculo gástrico porque, gracias a sus contracciones, el bolo alimenticio se mezcla con los jugos gástricos y se desplaza hacia el píloro con los movimientos peristálticos. Está conformado por el plexo mientérico de Auerbach por medio de los ganglios parasimpáticos, debido a que entre las capas musculares se encuentran este tipo de ganglios, y también haces de fibras nerviosas amielínicas, que en sí forman lo que es el plexo mientérico de Auerbach. Ok, vemos en la imagen histológica la capa submucosa, la capa muscular externa y la capa serosa, aunque no se ve el nombre. La capa muscular externa, la que nos interesa, vemos la capa oblicua, la capa circular y la capa longitudinal. Y para terminar de hablar sobre el estómago, hablaremos sobre la última capa, que es la serosa gástrica, que está constituida por un tejido conectivo laxo tapizado por una capa epitelial llamada mesotelio, envuelve al estómago en toda su extensión y continúa con el peritoneo parietal de la cavidad abdominal a través del aumento mayor y con el peritoneo visceral del hígado a través del aumento menor. Es esta capa muy delgada que se encuentra al lado de la capa muscular externa. Ahora bien, ya que terminamos de hablar del estómago, empecemos a hablar sobre el intestino delgado, que anatómicamente se divide en 3 zonas, que es el duodeno, que tiene 25 centímetros de longitud, es la porción más corta y ancha del intestino delgado y es la primera. Luego sigue el yeyuno, que inicia en el ángulo del duodeno y está constituida por 2/5 partes proximales del intestino delgado.
cambia sus características morfológicas en forma gradual hasta convertirse en parte del ilion. El ilion, por último, mide 3.5 metros de longitud, es una continuación del yeyuno y constituye las 3/5 partes distales del intestino delgado. También en la válvula iliocecal, la unión del ilion distal y el ciego. El intestino delgado es el componente más largo del tubo digestivo. Mide más de 6 metros y, como dije anteriormente, se divide en 3 zonas. Está formado por una mucosa, una submucosa, un muscular externo y una adventicia o también llamada serosa. Posee 3 partes en la superficie intestinal, que son los pliegues circulares o capas circulares como lo vemos en la imagen, que estas son también conocidas como válvula de Kerckring. Son pliegues transversales permanentes que contienen un centro de submucosa. Cada pliegue circular rodea entre la mitad y las 2/3 partes de la circunferencia de la luz. Los pliegues comienzan a aparecer a unos 5 centímetros a 6 centímetros después del píloro. Son más abundantes en la porción distal del duodeno en el comienzo del yeyuno y su tamaño y frecuencia se reducen hasta la mitad en el ilion. También tenemos las vellosidades que están situadas en la imagen aquí. Estas son evaginaciones digitiformes singulares de la mucosa que se extienden dentro de la luz intestinal en una distancia de 0,5 milímetros a 1,5 milímetros desde la superficie mucosa teórica. Las vellosidades cubren por completo la superficie del intestino delgado, lo que imparte un aspecto aterciopelado cuando se examina a simple vista. Y por último, también posee microvellosidades, que estas proporcionan la principal ampliación de la superficie luminal. Empecemos a ver la primera capa que conforma el intestino delgado, que es la mucosa. Está formada por 3 capas típicas que aparecen en el resto del sistema digestivo. Está el epitelio, la lámina propia y muscular de la mucosa. La mucosa se caracteriza por la presencia de especializaciones cuyo objetivo es aumentar la superficie interna del intestino. Hablemos del epitelio. Esta se proyecta hacia la superficie intestinal para luego hundirse de nuevo conformando proyecciones a manera de dedos. La médula de la vellosidad es la lámina propia. Entre las vellosidades se encuentran glándulas tubulares simples de 320 a 450 micrones de longitud que penetran la lámina propia hasta casi poner en contacto con las musculares mucosae llamadas criptas de Lieberkühn. El intestino delgado tiene un epitelio cilíndrico simple. Esto recubre las vellosidades y la superficie de los espacios intervellosos y se compone de células de absorción de la superficie calciformes y DNS. Las células de absorción de la superficie son células cilíndricas altas que actúan en disposición y absorben terminales de aguas y nutrientes. Las células calciformes son glándulas unicelulares y las células de DNS que se encuentran en el intestino delgado son de varios tipos y producen hormonas paracrinas y endocrinas. Hablemos ahora sobre la lámina propia, que en el epitelio se encuentran separados por la membrana basal. El tejido conjuntivo laxo de las láminas propias forman el núcleo de la vellosidad, que de manera semejante a los árboles de un bosque sobresale de la superficie del intestino, conformado por fibroblastos, células plasmáticas, células musculares lisas y fibras de colágeno y elásticas. Y por último, están las musculares de la mucosa,
que es una banda continua de tejido muscular liso y de fibras elásticas. Las fibras musculares de la capa circular interna penetran en la vellosidad y se extienden a través de su parte central a las puntas del tejido conjuntivo hasta la membrana basal. Es el principal sostén de las vellosidades y está compuesto de una banda que está dividida en circular interna y longitudinal externa. Como vemos en la imagen histológica, vemos lo que es el epitelio, que el epitelio es un cilíndrico simple, la lámina propia que está dividida por una membrana basal, y vemos el muscularis mucosae o también lo que son los músculos de la mucosa. Vemos la cripta de Lieberkühn, que anteriormente lo habíamos mencionado, y vemos también la luz intestinal. Las glándulas intestinales. Hay que hablar de eso si hablamos también de los intestinos delgados. Son estructuras simples tubulares que se extienden desde la muscular de la mucosa a través del espesor de la lámina propia, donde desembocan en la superficie luminal del intestino, a la altura de la base de la vellosidad. Las glándulas están compuestas por un epitelio cilíndrico simple que es continuo con el epitelio de las vellosidades. Como lo vemos en la imagen, aquí está la mucosa, el muscular de la mucosa y las glándulas intestinales o también conocidas como glándulas de Lieberkühn. Entonces, hablemos acerca de las células que se encuentran en esas glándulas, que son las células maduras del epitelio intestinal. Estas células se encuentran tanto en las glándulas intestinales y en la superficie de las vellosidades. Estas consisten en estereocitos, cuya función primaria es la absorción, células calciformes, que son glándulas unicelulares secretores de mucinas, célula de Paneth, cuya función principal es mantener la inmunidad innata de la mucosa mediante la secreción de las sustancias antimicrobianas, las células enteroendocrinas, que producen varias hormonas endocrinas y paracrinas, y las células M, o células con micropliegues, que son células especializadas o estereocitos en el epitelio que cubren los nódulos linfáticos en la lámina propia. Como lo vemos aquí, vemos la forma del intestino, la capa del intestino, vemos la cripta de Lieberkühn o también la llamada como glándula gástrica, y vemos las diferentes células. La célula de absorción o de la superficie, también conocida como esterocitos, las células caliciformes, las células enteroendocrinas, las células regenerativas y las células de Paneth, todas con diferentes formas y diferente cantidad de citoplasma, diferente cantidad de mitocondria y así, todos en las vellosidades, como observamos. La submucosa, que hablamos que es otra parte, otra capa de lo que es el intestino delgado, de la conformación del intestino delgado. Está constituida por tejido conjuntivo denso, irregular y fibroelástico, con un abastecimiento linfático y vascular abundante. La inervación intrínseca de la submucosa proviene del plexo submucoso de Meissner, parasimpático, como lo habíamos mencionado, en el estómago, que también forma parte de la capa serosa, la capa submucosa del estómago. Ese plexo submucoso o el plexo de Meissner. Y la submucosa del duodeno es poco común porque contiene glándulas conocidas como glándulas de Brunner, las cuales producen un líquido mucoso rico en bicarbonato y urogastrona, que es un factor de crecimiento epidérmico humano. Y aquí lo vemos en una imagen, vemos lo que es la capa submucosa, la capa mucosa y la capa muscular externa con la capa serosa.
Ahora bien, el muscular externa está formada por dos capas de músculo liso, la interna con células orientadas circularmente, mientras que la externa lo hace de forma longitudinal. Entre estas dos capas se encuentra lo que es el plexo de los terminales nerviosos o plexo de Haber-Pach. También cada capa realiza un tipo de contracción o función diferente. Como lo vemos en la imagen, vemos la capa muscular circular, la capa muscular longitudinal, vemos los plexos mientéricos, la capa serosa y el tejido conectivo. La capa serosa. La capa serosa en todos, tanto en el intestino grueso, intestino delgado, estómago, tienen las mismas características y es que es un tejido conectivo que en algunas regiones está recubierto por el peritoneo. Como lo vemos aquí, es una capa sumamente delgada, está al lado de la capa muscular externa, está la capa submucosa y la capa mucosa. Ahora bien, ya que terminamos de hablar del estómago y el intestino delgado, ahora vamos a centrarnos en lo último, que es el intestino grueso, que este comprende la parte final del tubo digestivo y se divide a su vez en el ciego, el colon, el recto y el conducto anal. Ahora bien, como los anteriores órganos, como el intestino delgado, el intestino y el estómago, esta también tiene una capa llamada mucosa, que la mucosa del intestino grueso presenta una superficie lisa, sin pliegues circulares ni vellosidades. Contiene abundantes glándulas intestinales, criptas de Lieberkühn, tubulares rectas, que se extienden en todo su espesor. Estas aparecen como invaginaciones de la superficie epitelial y tiene lo que es o lo que recubre el intestino grueso es un epitelio cilíndrico simple. El epitelio mucoso del intestino grueso contiene los mismos tipos de células que el intestino delgado, todos exceptuando una, que es la célula de Paneth. Bien, si bien la lámina propia del intestino grueso contiene los mismos componentes básicos que el resto del tubo digestivo, también posee otras características estructurales adicionales y un mayor desarrollo de algunas otras, como la meseta de colágeno, que participa en la regulación de transporte de agua y electrolitos debido a que este transporte de agua y electrolitos es la función principal del intestino grueso. También la vaina fibroblástica pericríptica. Esta constituye una población de fibroblastos bien desarrollados cuyas células se replican con regularidad. El GALT está más desarrollado y por lo general no hay vasos linfáticos en estas zonas. En el intestino delgado, el intestino grueso no hay vasos linfáticos, pero hay una excepción en el intestino grueso, que el intestino grueso sí tiene vasos linfáticos, pero de bajo calibre. También posee vasos sanguíneos, aparte de los vasos linfáticos. Como vemos aquí, vemos el epitelio, la lámina propia del intestino grueso, la cripta de Lieberkühn, que tanto en la lámina propia del intestino delgado como en la lámina propia del intestino grueso es una parte fundamental. Las musculares mucosae
la capa mucosa y la capa submucosa. Ok. La submucosa está formado por tejido conectivo muy denso y contiene vasos sanguíneos de gran calibre y algunas zonas con tejido adiposo. Como vemos aquí, esta es la capa de mucosa, la capa submucosa y la capa muscular externa. La capa muscular externa, en el ciego y en el colon, la capa externa de la muscular externa está parcialmente condensada en bandas musculares longitudinales prominentes, denominadas tenias del colon. Entre estas bandas, la capa longitudinal forma una lámina muy delgada. En el recto, en el conducto anal y en el apéndice vermiforme, la capa longitudinal externa del músculo liso presenta un espesor grueso y uniforme como en el intestino delgado. Los haces musculares de las tenias del colon penetran la capa muscular interna circular con intervalos irregulares en forma de longitud y circunferencia del colon. Las musculares externas del intestino grueso producen dos tipos principales de contracciones, de segmentación y peristáltica. Bien, en la imagen vemos lo que son las fibras musculares lisas en corte transversal, las fibras musculares lisas en corte longitudinal, vemos lo que son vasos sanguíneos y tejido conectivo. También vemos el mesotelio. Y también vamos a ver lo que es la capa serosa, que es una capa muy delgada, como hemos estado hablando anteriormente. Conectivo, en algún punto se continúa con el peritoneo. Se puede distinguir en ocasiones una capa intermedia entre la serosa y la muscular denominada capa subserosa. Como lo vemos aquí, la capa serosa, la capa muscular. Entre la capa muscular y la serosa puede ser la capa subserosa, la capa submucosa y la capa mucosa. Vemos también los nódulos linfoides que se encuentran en el tejido del intestino grueso. Y vemos la parte mucosa, el epitelio, que tiene células de absorción. La mayoría tiene. En el intestino grueso posee células de absorción. Vemos células calciformes, criptas de Lieberkühn, la lámina propia, los muscularis mucosae, la submucosa, la capa submucosa y la muscular externa, que tiene capa circular. Vamos a hablar sobre el recto, que el recto es la porción distal dilatada del tubo digestivo. Su parte superior se distingue del resto del intestino grueso por la presencia de pliegues denominados pliegues rectales transversos. La mucosa del recto es similar a la del resto del colon distal y posee glándulas intestinales tubulares rectas con muchas células calciformes. Y también hablamos sobre el conducto anal, que es la porción más distal del tubo digestivo y tiene una longitud media de 4 centímetros y se extiende desde la cara superior del diafragma pélvico hasta el orificio anal. La porción superior del conducto anal presenta pliegues longitudinales denominados columnas anales. La depresión que hay entre estas columnas reciben el nombre de senos anales. El conducto anal está dividido en 3 zonas de acuerdo con las características que posee su revestimiento epitelial. Zona colorectal, que contiene epitelios cilíndricos simples con características idénticas a las del epitelio del recto. Zona de tránsito anal o ATS, posee un epitelio cilíndrico estratificado interpuesto entre el epitelio cilíndrico simple y el epitelio estratificado plano, que se extiende hacia la zona cutánea del conducto anal. Y por último, la zona escamosa, que esta zona está revestida por epitelios estratificados planos, escamosos, que es continuo con el de la piel perianal. Y como vemos en la imagen, la zona colateral, vemos
el epitelio cilíndrico simple, las glándulas tubulares, tejido conectivo laxo, fisuras musculares lisas y tejido linfoide. También en la zona de transición vemos el epitelio plano estratificado, tejido conectivo, especialmente en esta zona. Y en la zona escamosa vemos las glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas y el epitelio plano estratificado queratinizado. Gracias por su atención a esta presentación.